personalidad y sobre la formación. Y hemos hablado mucho sobre que desde pequeño hay que estimular, tiene que existir estimulación, tiene que existir motivación y que la personalidad depende de muchas cosas. Es un juego de cosas que participan para la formación de la personalidad. Entonces, dijimos que la personalidad no solamente es una bambalina o un escenario, sino que cuenta hasta las cortinas, el escenario, los actores, públicos y todo ese conjunto de cosas y elementos eh, tiene mucho que ver para la formación de la personalidad. Ahora, para que la formación de la personalidad sea buena, también depende de muchas cosas, pero de que sí o sí siempre se va a formar la personalidad. Siempre dependiendo de lo que incidió en ti e influyó en ti desde niño, eh, es lo que va a ir formando eso y va a hacer que la personalidad sea significativa, satisfactoria, bien definida y una personalidad, vamos a decir, buena, una buena personalidad. Bueno, eso no significa, o sea que igual con todos esos elementos que estamos diciendo, que hemos mencionado en las clases anteriores, todo ese conjunto de cosas necesita para que se forme, así como también puede formarse bien, también puede existir algunos elementos que entren dentro de esa formación y que pueda alterar la buena formación, ¿verdad? Por ahí que a veces aparecen justamente los trastornos de la personalidad. ¿Y cuáles podrían ser esos trastornos de la personalidad? Esto no está en el libro, pero es un poco importante mencionarlo. Por ejemplo, una personalidad psicopática es un trastorno de la personalidad, ¿verdad? Una personalidad histriónica, como dicen algunos, es una forma, es parte de la personalidad. Y todo esto no es porque no haya entrado todos estos elementos que hemos mencionado, sino que al contrario, algo coartó, algo influenció, algo incidió para que justamente exista una tergiversación o una disfunción o una alteración dentro de esta personalidad. Bueno, y estamos viendo que desde pequeño, el niño va adquiriendo todo ese aprendizaje, ¿verdad? Desde su entorno inmediato, la propia cultura, la subcultura, la genética, la herencia, eh, la educación, la socialización que pueda hacer ese niño, la experiencia que puede tener en ese entorno inmediato, la vivencia que puede tener en ese entorno inmediato. Todo eso incide para que se vaya formando la personalidad. Muy bien. Y continuamos en el capítulo 19, en la página 19, quiero decir, dice así, que vendría a ser como el segundo párrafo, dice, a pesar de que esté absorto por sus actividades durante la mayor parte, estamos hablando del niño en la clase anterior, continuamos hablando, dice, la mayor parte del tiempo, una vez que otra las interrumpe para abstraerse en la observación de las actividades de los demás, empezando una etapa de imitación en ocasiones dramáticas en las acciones y roles de los mayores. Niños que imitan la conducta justamente, todo lo que ven, ellos van imitando. Llega una etapa en que ellos copian lo que hace el papá o lo que hace la mamá, ¿verdad? Por ejemplo, ven que papá se pone sus zapatos o tal cosa, igualmente el niño empieza a imitar y a hacer las mismas acciones, ¿verdad? Bueno, eh,
A los 2 años, acá empieza ya cómo van, cómo se caracterizan los niños por edad. Eh, Y a los 2 años tiene ya más sentido, dice la propiedad. Retiene sus posesiones y hasta las esconde. Pelea por ellas, dice. Pues en esta evolución ordenada, sí tiene que aprender a compartir las cosas. Tiene que saber primero que esto es mío. Entonces, a los 2 años, ese niño empieza a tener, va teniendo esa tendencia hacia sentido de identidad o sentido de pertenencia. Esto es mío, no es tuyo. Entonces, cuando empieza a discutir o cuando agarra un juguete y está compartiendo con otro niño, lo toma y lo dice, esto es mío. Ese sentido de pertenencia o de propiedad que tiene, ¿verdad? El niño a los 2 años. A los 2 años y medio, acá vienen los ojos de los ojos y es devorante. Dice, a los 2 años y medio es la etapa de tendencia a contrariar, a adoptar extremos contradictorios, así como el niño cuando está en la edad de gatear, dice, llega un momento en que no ve ni hacia adelante, ni hacia adelante, ni hacia atrás. Es decir, alterna ambas cosas. El niño de 2 años y medio está con respecto a la conducta social, dice, en una etapa similar durante entre dos caminos. No puede hacer una elección, por eso hace dos elecciones contradictorias. Entonces, de repente le gusta esto y por otro momento elige justamente aquello que supuestamente no le estaba gustando. Entonces son dos decisiones contradictorias. No sabe por dónde irse, si es al norte o al sur, ¿verdad? Si al este o al oeste. Entonces el niño no toma una decisión, siempre hay una acción de dubitativo de parte del niño. Entonces, para no estar mal o para no tomar una decisión más o menos equivocada, toma las dos opciones, ¿verdad? Ese es el niño de 2 años y medio. Pero ahora que veo, vamos a quedarnos un poco con ojo de los ojos a los niños de 2 años. Así que hay que saber bien las características del niño de 2 años. Con eso vamos a quedar devorante. Bueno, y sus 3 años, esto también es devorante. Dice, marcan la entrada en sociedad. Atiéndanle a estos chicos de 3 años que ya marca la entrada. ¿Por qué? Porque ya se están yendo al maternal. Entonces empieza a marcar la entrada en la sociedad, ¿verdad? Es muy joven, dice, para tan alto grado de autocontrol. Le gusta agradar y conformar. Su pregunta típica es, ¿hago esto así? ¿Verdad? Pues es muy sensible a las demandas de la cultura. Así que el niño de 3 años hace su entrada a la sociedad, donde justamente en maternal, ya tiene la posibilidad de irse a maternal, entonces empieza a socializar, ¿verdad? Pero siempre está preguntando si eso va a tomar, si eso va a agarrarlo, si eso va a ser así. Está preguntando, siempre está con esas preguntas. Esto puedo hacer, esto voy a agarrar, esto quiero yo, esto va a ser para mí. Entonces, eh, se lanza con estas preguntas típicas. Y el de 4 años dice, es dogmático y afirmativo, un tanto egocéntrico ya. Le gusta teatralizar y hacer sus cosas. Por ejemplo, vestirse
y de esta manera va adaptándose a la cultura. Entonces el niño de 4 años ya es un poco egocéntrico, ya pone más atención a él, le gusta vestirse, ya inclusive puede opcionar por lo que va a vestir. Entonces, déjame, yo me voy a poner. No, yo sé ponerme. eh, yo quiero ponerme. Mi nietita, a pesar de que tiene 3 años, y ella me dice, abuela, yo me voy a poner, yo voy a hacer. Y así está. Pero entonces, eh, esto a veces también depende de la madurez. Hay niños que de repente lo que debería de accionar o hacer a los 2 o 3 o 4 años, van aprendiendo tardíamente. Esto casi siempre se sucede a los niños mayores, a los niños primogénitos, como se dicen, al primer hijo. ¿Por qué? Porque no tiene un espejo a quien imitar. Sin embargo, un niño, el que viene después del primero, el segundo hijo, eh, a veces es mucho más despierto que aquel hijo mayor. ¿Por qué? Porque él sí tiene la oportunidad de 1, 2 años, a los 2 años, a los 3 años ya ve ese ejemplo y ya puede imitar con facilidad, ya puede copiar. Sin embargo, el hijo mayor no tiene de quién copiar, no tiene de quién imitar los pasos que está haciendo aquel. Por eso a veces el niño el hijo mayor a veces dice, ay, él pues a veces, Dios mío, no es tan despierto como Julanito, como ese Julanito que es el segundo hijo. Este a veces le juega, este segundo hijo, a veces mi hijo menor le juega al mayor, dice. ¿Y por qué? Porque es mucho más vivo, es mucho más despierto. No porque sea menos inteligente el hijo mayor, sino que tiene la oportunidad de imitar, ya tiene ese espejo donde mira y entonces tiene esa probabilidad de imitarlo. Muy bien. Entonces dice, el niño de 4 años es dogmático, es afirmativo y es un tanto egocéntrico porque yo ya quiero hacer, yo eso voy a hacer, no, eso déjame a mí. Entonces por eso es egocéntrico, se cree que es capaz de realizar o hacer tal cosa. Bueno, y se va adaptando hacia la cultura. Acá viene otro devorante, la característica de un niño de 5 años. Es amante de los elogios. Ay, qué lindo estás. Entonces todo el niño así hace. Oh, qué hermosa que estás, mi princesa. Entonces esa niña no sabe qué hacer porque está hermosa. Entonces le encanta los elogios. Si vos sos guapa, mi amor, vos sos guapísimo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo sabes hacer? Entonces viene y te cuenta luego, vos sabés que yo hice tal cosa y la maestra me dijo que yo soy muy guapa y la maestra me dijo que yo soy muy inteligente. Entonces le encantan los elogios. Bueno, entonces dice, tiene orgullo social por sus cosas y sus vestidos, tiene seguridad y es un ciudadano que se adapta al mundo del jardín de los infantes. ¿Por qué? Porque ya se va al jardín. Entonces, de hecho, hoy por hoy, ¿verdad? El niño muy pronto realiza su educación inicial. Hoy ya da esa oportunidad de que los niños a partir de los 3 años ya pueden irse. Entonces, por eso que dicen, Dios mío, los niños de ahora son muy inteligentes. ¿Te acordás que en nuestra época ni ahí, luego nosotros? Y es así. ¿Por qué? Porque desde pequeño ya existe justamente la estimulación temprana. Entonces se van desarrollando, van siendo más despiertos los chicos de ahora. Y toda esta tecnología también, la cuestión del celular, ellos manejan. Yo suelo ver a mi nietita y yo tengo tres nietos, un nieto y dos nietas, ¿verdad?
Y mi nietita, la menorcita, tiene 3 años. Y le veo en mi celular, me dice cuando viene acá en casa y a veces jugamos, así, hacemos la hora de juego, siempre hacemos. Pero llega un momento en que también me pide el celular, como ella dice, celular. Me dice, abuela, ¿me prestas tu celular? Entonces, ¿y qué quieres ver? Y quiero ver dibujitos. Entonces, cuando yo no le pongo en YouTube, yo veo cómo hace. Directo va a YouTube, ya abre, entonces ya ve sus dibujitos. Esas cosas de nuestro tiempo, al menos en nuestro tiempo no teníamos. Por eso que la estimulación de hoy de repente es muy positivo para el desarrollo cognitivo de los niños, ¿verdad? Y entonces los niños de ahora son mucho más despiertos, están mucho más evolucionados que cuando en nuestro tiempo. Bueno, entonces esto es devorante, devorante. Nosotros tenemos que saber la característica del niño de 2 años, 3 años, 4 años y 5 años. Pasamos. Página 21. Página 21. Dice, viene a ser eh, primero, segundo párrafo, el tercer párrafo que vamos a tocar y dice medio ambiente. El medio ambiente, dice, es el segundo factor fundamental en la construcción de la personalidad y se podría considerar al seno materno como perteneciente a él. Podríamos entonces afirmar que el medio ambiente empieza a ejercer su influencia aún antes del nacimiento. El hombre, dice, puede ser definido de una manera breve como un ser como los demás en el mundo. Es imposible, dice, aislar del mundo de las personas y de las cosas que lo rodean desde su llegada a este mundo. ¿Qué significa eso? Que primero menciona que el medio ambiente es un factor fundamental, ¿verdad? ¿Para qué? Para la construcción de la personalidad. Pero, dice, se podría considerar al seno materno como perteneciente a él. ¿Qué significa? Que desde ese seno materno ya es importante el medio ambiente, porque todo lo que está viviendo esa madre, todo lo que va experimentando en ese medio ambiente, esa madre, teniendo a su bebé dentro, es lo mismo. Ese niño también, a través de ese cordón umbilical, va vivenciando lo mismo, va también adquiriendo, va también experimentando de alguna manera. ¿Por qué? Porque están vinculados. Mamá e hijo están muy vinculados a través del seno, a través justamente del cordón umbilical. Están muy en contacto. Entonces, ese medio ambiente que le rodea a la madre, eso también va a incidir desde ese momento en que fue engendrado, desde el vamos, desde el que fue engendrado, desde ahí es importante, desde ahí se cuenta para la construcción de la personalidad. Si una madre, por ejemplo, no tuvo una buena alimentación, tuvo una deficiencia en la alimentación, no fue bien nutrida, eso de alguna manera también va a incidir en ese niño. Si una madre fue maltratada, sufrió durante su embarazo maltrato, no fue bien cuidado,
de repente afectivamente sintió rechazos de sus familiares o se sintió como era discriminada psicoafectivamente. Entonces, eso va a incidir en esa formación en ese niño que se va a ir formando, ¿verdad? Desde ese vamos, esos factores son fundamentales, colaboran positiva o negativamente. Entonces, aquella madre que desde el momento que engendra, desde ese momento tiene que tener todos los cuidados. Por eso están las recomendaciones desde la salud mental como una madre para que tenga un niño sano, recomienda que tener una buena vida bio, psico, social y espiritualmente, ¿verdad? Una calidad de vida. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo y por ende eh, y como consecuencia, también ese niño que está creciendo dentro del vientre también ya se le prepare para una calidad de vida. Porque puede ocurrir una disfunción no precisamente al nacer o cuando nazca. La disfunción puede ocurrir dentro y estando en su desarrollo normal en ese vientre. Por eso que el medio ambiente es un factor de construcción para la formación de la personalidad. Desde ese seno materno hay que contar, no después al nacer, sino que desde ahí, porque todo lo que la madre adquiere, vive y experimenta va a transmitir a ese bebé en el vientre de la madre, ¿verdad? O va a transmitir a su bebé. Bueno, entonces el medio ambiente sí realmente es un factor que tenemos que tener muy en cuenta para la formación de la personalidad. Bueno, pasamos. Vivir significa estar en relación, dice. El medio ambiente es el conjunto, ahí está, de los estímulos provenientes del ambiente físico y social que afectan al sujeto. También cuando dormimos, seguimos dando y recibiendo del ambiente que vivimos. Esto es muy interesante, esta parte, este punto, porque muchas veces nosotros los papás no nos damos cuenta que ese niño que está ahí dentro de tu habitación y que estamos igual discutiendo de repente, decimos, no, está durmiendo y creemos que eso no va a incidir en ese niño. Es un error, es un error. El niño dormido, su cerebro no está durmiendo. Su cerebro está tan alerta, tan atento a todo lo que los sensoriales puede percibir. Es un error decir, por ejemplo, es un error decir, el niño está durmiendo, no va a escuchar, ¿verdad? No va a participar. El niño, de forma indirecta, está participando. Por eso que es recomendable, cuando el niño ya tiene 2 años, y un año, 2 años, ya tiene que ser apartado de la habitación de los papás. De ser posible, tiene que tener su propia habitación, porque ese niño, por más que nosotros los papás decimos que no entiende todavía, no está escuchando ni nada, o sea, no nos va a ver, ese niño va absorbiendo igual, su cerebro va adquiriendo igual, su cerebro va almacenando igual y va codificando. Entonces, es tan importante
tan interesante eh, apartarlo al niño teniendo una edad X. Hay padres que 4, 5 años todavía le tienen en su misma habitación y sigue durmiendo con ellos sus hijos. Eso es malcriarlo, no es educarlo. Entonces, nosotros tenemos que saber que ese niño, el cerebro de ese niño está tan fresco, tan atento al aprendizaje, que el cerebro va almacenando con una facilidad única. ¿Eh? Ellos aprenden mucho más inconscientemente, van almacenando, ¿verdad? Van almacenando cosas que nosotros los mayores, una facilidad única, y a veces el aprendizaje es mucho más significativo. Bueno, entonces, por eso que todos estos detalles tenemos que tener en cuenta. Bueno, y acá viene otro punto que es ojo de los ojos. Dice la cultura. Para pasar de la influencia heredada a la aprendida, la personalidad de un individuo también depende de las circunstancias, sea que se críe en una ciudad o en otra, que críen en un ambiente urbano o rural, en clase socioeconómica alta o baja. La cultura determina ampliamente las experiencias que una persona posee, las frustraciones y ajustes que debe enfrentar y las normas de conducta que se le exigen. Cada cultura posee sus valores distintivos, su moral y sus formas de comportamiento. Y aquí confirma lo que yo en estos días le estaba diciendo, que la cultura va determinando mucho la conducta, va condicionando. ¿Por qué? Porque las culturas se traen sus propios valores y que se va repitiendo, se va heredando, se va transmitiendo. Entonces, donde dice la cultura determina ampliamente las experiencias que una persona posee. Asimismo, esa cultura va a colaborar muchísimo para que sea como es o para que actúe como tal. ¿Por qué? Porque la cultura le condiciona, va determinando ampliamente en esa persona, porque sea en la zona que crece, que se desarrolla, sea la zona rural como una zona urbana, en una zona de mucho progreso, de, de industrial, de tecnológico, eso le va a determinar de alguna manera a ese niño o a esa persona. Entonces, es tan importante la cultura. Bueno, y va determinando a la persona. ¿Por qué? Porque cada cultura se trae sus propios valores, su moral y su forma de comportamiento, que se va transmitiendo, ¿cómo? Se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, esto es ojo de los ojos, porque yo puedo preguntar qué es la cultura o qué incidencia tiene la cultura en el ser humano. Así yo puedo preguntar, así que ojo de los ojos. Pasamos, página 22. Dice, así la cultura influye en la personalidad porque impone
muchas de las características que una persona va a adquirir. El proceso de adquirir los rasgos de personalidad que son típicos de los miembros de una cultura particular se denomina socialización. Ahí está. ¿Y dónde eso se va adquiriendo? ¿Cómo se va adquiriendo? Socializando, interaccionando, vinculándose con aquel sujeto, con aquel individuo, con aquella persona, socializando. Hemos hablado en la clase anterior lo importante que es la socialización en el niño, que gracias a esa socialización, ellos están preparados para qué, para justamente socializar en la sociedad. ¿Y dónde inicia esa socialización el niño? En la hora de juego. Inclusive les comenté y compartí con ustedes la experiencia de aquel niño donde yo estaba de pasante, donde yo no tenía ninguna experiencia y era mi primer niño que yo tenía que atender y que justamente en la hora de juego se reveló del por qué ese niño tenía enuresis. Y eso, entonces, es sagrado en ese niño que hay que, en la hora de juego ellos aprenden a socializar, en la hora de juego ellos aprenden a interrelacionarse, ¿eh? A vincularse con aquel otro niño, ¿sí? Y eso dice aquí dice que el proceso de adquirir los rasgos de personalidad que son típicos de los miembros de una cultura particular se denomina socialización. Dice luego que el hombre es un ser social, estando o no estando solo. Igual ese hombre, si no vive nadie con él, va a buscar con quién conversar, al menos va a tener una mascota con quien pasa socializando, con quien está hablando. ¿Ustedes alguna vez vieron esa película, El Náufrago? Que él tuvo un accidente aéreo y cayó en una isla. Todos los pasajeros murieron menos él. Y él prácticamente, ¿sí? Él estuvo en una isla mucho tiempo y años y encontró un balón de rugby. Y él tanto tenía la necesidad de relacionarse con alguien porque se sentía tan solo, le hizo un ojo, esa pelota de rugby fue dibujado como una cara de una persona. Le, 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 le puso ojo, ceja, boca, nariz, inclusive un poquito de cabellito, y le llamó Wilson. Este hombre se pasó hablando con Wilson. Hasta ella se creía que Wilson era una persona. Se dan cuenta que esa necesidad de socializar está en nosotros. Y el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, esa socialización es bueno y es bueno realizarlo de una manera positiva. Es parte del hombre. Como le digo, si vive solo, si es una persona ermitaña, ¿verdad? Que no tiene a nadie, que está siempre ahí en su casa, es un ser que quizás no se relaciona con los demás, pero siempre debe haber, quizás va a tener una mascota, un gato, un perro, un gato, o sea, lo que sea, un loro, y se va a pasar hablando con eso, con ese tipo de animales. ¿Por qué? Porque es un ser social. Bueno, dice, la cultura moldea la personalidad
porque proporciona soluciones, dice, ya preparadas y ensayadas. Para muchos de los problemas de la vida, la cultura se convierte con el tiempo en un modo de vida. Y es cierto, ¿por qué? Porque es una cosa que se va repitiendo, se va transmitiendo. Entonces forma un modo de vida, un modo de vida. Tal ciudad a veces se le identifica por su modo de vida, ¿sí? Los indígenas, por ejemplo, tienen una cultura a veces tan diferente a nosotros. ¿Y dónde se ve eso? En su modo de vida, en su modo de vida. Hoy justamente un cacique estuvo comunicándose conmigo porque me fui a hacer una evaluación a uno de los hijos que tiene 15 años y me dijo, él me llama y me dice que su hijo no quiere escucharle, no le escucha y que quiere andar como los demás, porque hay indígenas que son nómadas, va de una población a otra población, ¿verdad? Y andan por la calle, se envician, eh, llegan a drogarse, la mayoría de los padres justamente son adictos al alcohol, los niños van pidiéndote dinerito ahí en el semáforo y van justamente recogiendo e imitando justamente una conducta justamente inadecuada, ¿verdad? Bueno, y este indígena tiene él me dijo, en guaraní me dijo, Orengo, la orecola, ore regla, ore pauta, licenciada, me dijo. Hay la pene pauta, la pene reglas, dice. Allá en Guajepeti, acuerdo, pe, hay potala shera oñe mundo PTI, en una casa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque su hijo creció con la familia materna, no estaba con él. Y ahí aprendió justamente la cultura de ellos, de trasladarse de un lugar a otro, de tener hábitos, pero al alcohol, a la cola de zapatero, inclusive marihuana. Entonces, eso, este chico ya se lleva a la casa de este señor, del padre, ¿verdad? Y este padre, este cacique, no le gusta porque ellos son de etnia de Abá, ¿verdad? Y la etnia perteneciente de la madre es Mbá. Entonces la cultura de los Mbá es ese de trasladarse de un lugar a otro, de ir aquí para allá, de tener hábitos, como por ejemplo ser alcohólicos, y detrás de ellos sus hijos y van imitando. Y desde pequeño, 11 12 años, esa niña ya les hace casar con uno de 15 años y 6 años y ya tienen bebés, ¿verdad? Esa es la cultura que se arrastra de la etnia. Y el padre es de la etnia perteneciente a Abá. Entonces me dijo, Nashe gustai, Nashe rendui, Haro genoi pea, hay potam, hay cuasi va epa y catu ayapo. Entonces le dije que mañana estaría hablando con la jueza y vamos a estar viendo qué solución le damos. Y él me estaba diciendo, la orecultura, orecoa y la orecultura la orepauta, me dice. Hashaikuá, ve la perecola penecultura, ja penepauta. Haikatú ya muy pete nivel pejala para el bien de su hijo, dice. Y su deseo es que si puede él ser admitido en una casa de rehabilitación, porque quiere que su hijo se forme.
Bueno, no todos, la cultura indígena piensa de esta manera, ¿verdad? Hay una diferencia de cultura con los de Bla y Abá. Entonces ahí mismo hay una diferencia, un corte, una diferencia entre son indígenas, pero distintas etnias. Y entre ellos mismos también manejan una cultura y cómo le va determinando en su conducta. Bueno, entonces va moldeando eso, va moldeando y en un tiempo le hace un modo de vida, un modo de vida. Se convierte en un modo de vida. Bueno, pasamos. Acá tenemos ojo de los ojos, que es la familia. Dice, la familia como factor dominante del ambiente durante los años tempranos de la vida del individuo, cuando su personalidad se está moldeando con mayor rapidez, dice, la familia es el principal agente en el proceso de socialización. Asimismo, es ese ambiente inmediato donde está la familia, esa cuna, ese hogar. Es allí el que realmente es el agente principal en ese proceso de socialización. No hace mucho, una persona, yo le admiro muchísimo a ella, porque ella también es mi colega. Es una maravilla de persona, es una maravilla que da gusto escucharle, tiene mucho conocimiento, imparte conocimiento, y yo admiro a mis colegas que son así, ¿verdad? Y siempre le he admirado, pero ella, así cuando estamos reunidas, y de repente hacemos humor, hacemos esos chistes, ella pareciera que nos capta. ¿Y qué es eso? ¿Qué? Y le explicamos. Y ella medio que no le tiene sentido o se ríe, pero no como nosotros nos reímos. Entonces, nosotros a veces nos reímos a carcajada por un chiste que comentamos o que compartimos. Y ella ahí, en una oportunidad, manifestó, dice, yo quiero, colegas, que me disculpen. Yo en mi casa, eh, nosotros casi no jugábamos, eh, porque nosotros tenemos, mis padres, dice, eh, tanto mi mamá como mi papá, eh, eran, y creo que su madre vive todavía, creo que su papá que falleció ya, dice, fueron escritores y mi mamá sigue siendo, dice. ¿Y cómo fue la educación de ellos? Era leer, leer, leer. Ellos no jugaron, ellos no saben lo que es jugar. Ella dice, por eso a veces yo me siento tan con ustedes a veces, porque ustedes tienen ese sentido de humor, son juguetonas, tienen esas salidas, yo no, me dice. Y eso es porque yo no quemé mi etapa jugando, todo era lectura. Ahí está la cultura de ellos, esa su cultura. Y eso le hizo como un modo de vivir luego, le determinó eso. Y dice ella, yo quiero que me disculpen, pero yo no sé lo que es jugar cuando niño, yo no supe lo que es eso. Nosotros quemábamos pestañas, pero leyendo, porque nuestros padres, mi mamá, mi papá, así como fue mi papá, mi mamá sigue siendo una escritora y para ellos lo más importante era la lectura. Nosotros teníamos que ser asiduos a la lectura y teníamos que quemar nuestro tiempo leyendo. Entonces nosotros no teníamos tiempo para jugar. Y entonces ahí se entiende.
se entiende, no hizo, no quemó esa etapa en la hora de juego. Todo era lectura y lectura, que es bueno, ¿verdad? Pero eh, no quemaron en esa socialización que el niño, esa socialización propio que tenía que hacer el niño, ¿verdad? Entonces ella dice, a veces por eso yo soy muy rígida. ¿Eh? Y se dan cuenta que la familia es tan importante y que cada cual tiene su etapa y hay que respetarlo. ¿Mm? Con eso no estoy diciendo, déjenle jugar todo el tiempo a sus hijos y no le inculquen a la responsabilidad. Desde pequeño hay que inculcarle la responsabilidad, pero también tiene que quemar como niño en su tiempo y hay que socializar. Bueno, dice, el poder de la familia para moldear la personalidad es sumamente fuerte en la mayor parte de las culturas, con calor familiar, aprendizaje en la familia, actitud de los padres, imitación. ¿Por qué? Porque eso se va sucediendo. Esos niños que van creciendo van imitando a papá o van imitando a mamá. ¿Mm? Van imitando. A veces se visten como papá, a veces quiero ser como papá, dicen. ¿Eh? Quiero ser como mamá y se quiere poner, a veces pues, se pone los zapatos de mamá porque quiere ser como mamá. Van imitando todo nuestro comportamiento, ellos van visualizando, ¿sí? Y van percibiendo, van aprendiendo, van almacenando. Y la familia tiene una forma de moverse, de relacionarse, ¿verdad? Una forma de vivir, el modo de ser. Y eso el niño va imitando. Bueno, y pasamos a algo que también es ojo de los ojos y que vienen, vamos a hablar un poco la educación moral como socialización. Dijimos, en estos días estuvimos hablando que la moral es lo que traza nuestra conducta. La moral nos ayuda a, a hacer lo bueno y lo malo, nos ayuda a discernir, nos ayuda a discernir, nos ayuda a tener un comportamiento adecuado o correcto, ¿verdad? Entonces, es tan importante insertar moral en la vida de un ser humano. Cuando venimos de un ambiente o cuando una persona viene de un ambiente donde la práctica moral deja mucho que desear, ese mismo comportamiento o patrón de conducta va a aflorar o va a manifestar en la sociedad donde se encuentre o en el lugar donde se encuentre, en el lugar donde le toque vivir, ¿verdad? Bueno, por eso es tan importante también inculcar la responsabilidad desde pequeño a los niños, pero adecuado a la etapa y a la edad de ellos. Bueno, describen, dice, la formación moral como un proceso mediante el cual los sujetos reciben de la sociedad. El sistema vigente de valoraciones y normas que se les impone con una fuerza ajena a su conciencia y a su voluntad. Se les impone con la autoridad que emana de una entidad social superior a los individuos, que además dice puede ejercer una ascendencia y una presión sobre ellos. En síntesis, la educación moral como socialización se basa en mecanismos de adaptación heterónoma
a las normas sociales. O sea que cuando hablamos de heterónoma es que se ve sujeto o está obligado a las normas sociales. Entonces, en un mecanismo de adaptación a, o sujeto obligado a normas sociales, hay que adaptarse a las normas sociales. Porque cuando hablamos es una persona disocial? ¿Eh? Cuando estamos hablando es una persona que se excluye. ¿Eh? Excluye ¿de qué? De las normas sociales o se excluye justamente todo lo que la sociedad o todo lo que lo social le puede eh, eh, dar y le puede ofrecer. Entonces, estamos hablando eh, de cuando a veces dice trastorno o, a ver, eh, un psicópata, por ejemplo, es una persona que no se ajusta a las normas o a las pautas sociales. No se ajusta, porque el psicópata hace lo que le parece, lo que desea, y rompe. Es un transgresor de la ley, es un transgresor social. Y a veces cuando hablamos de un transgresor social, estamos hablando de un inadaptado social, que no se adapta a las reglas sociales, que no se ajusta. Y eso es lo que está diciendo aquí. En síntesis, la educación moral como socialización se basa en mecanismos de adaptación que estamos obligados, nos adaptamos obligados o sujetos a esas normas sociales, dice. Entender la educación moral como socialización, dice, significa en muchos casos reducirla a procesos sociales de adaptación que señalan correctamente que la moral tiene que ver con el cumplimiento de las normas sociales. Cuando una persona rompe las normas sociales, es un inadaptado. Sí. Entonces es un infractor de las normas sociales. ¿Sí? Bueno, pero dice, no perciben que tales normas pueden también criticarse, cambiarse y en definitiva construirse creativamente. Por otra parte, dice, la educación moral como socialización reconoce también de modo correcto la vinculación a la colectividad, que supone las prácticas morales, pero solo da cuenta de tal vinculación en tanto que adhesión incondicional a una realidad superior que se nos impone unilateralmente. En cambio, dice, resulta difícil percibir los procesos de participación y de cooperación que son los que construyen y reconstruyen la colectividad y permiten, dice, la formación de un sentimiento de pertenencia social, activo y crítico. Finalmente, la moral requiere autonomía de la personalidad, pero no solo como descubrimiento y acatamiento de las regularidades sociales. La autonomía supone conciencia personal y creatividad moral. Por eso, mis queridos y futuros colegas, es tan importante implementar en nuestra vida la educación moral. Nosotros, ustedes que van a ser profesionales psicólogos, más que nadie, estamos bajo la mirada de qué, de la sociedad. Si yo, profesional psicólogo, no tengo esa educación moral,
si yo, profesional psicóloga, no, no, no me ajusto a las pautas sociales, a las normas sociales o a una educación moral, si yo profesional psicólogo, carece en mí esa educación moral, ¿qué es lo que yo voy a dar? Estamos bajo la mirada de la gente. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado, nuestro comportamiento, nuestra conducta. No estoy diciendo que seamos santos. Podemos ser santo, pero santo oro, santo lata, ¿verdad? Sí, pero no estoy diciendo eso, sino que tenemos que cuidar los detalles. Am, Ser psicólogo no es hacer lo que a vos te canta, porque algunos lo interpretan así. Ser psicólogo no es, pero es lo que siente, déjale que sea así. Ser psicólogo no es eso. Nuestra misión es guiar, conducir, orientar, llevarlo si hay cosas que hay que modificarlo, hay que darle la oportunidad y la probabilidad de cambio, hay que darle. Hay cosas que no se pueden cambiar, sí, ayudarle a que acepten. Hay cosas que vamos a decir que hay que tener control, bueno, y ayudarle a que tenga control. Pero si yo profesional psicólogo, no cuido esas, vamos a decir, esos puntos, esos factores, entonces, ¿qué es lo que yo voy a dar a mi paciente? Y discúlpenme porque yo siempre hablo así, porque hay profesionales que piensan que hay que darle gusto al cuerpo Macarena, pero no es así. Nosotros los profesionales de nosotros tienen que venir ese ejemplo. Tenemos que guiar, pero si nosotros no tenemos esa educación moral, ¿qué vamos a hacer con ese paciente que está esperando mucho de vos? Entonces, es importante la educación moral, introducir en nuestras vidas. Como les dije, no pretendo y no le estoy diciendo seamos santos, a pesar de que estamos llamados a ser santos, pero de la parte espiritual, ¿verdad? Solo seamos personas ajustadas a las normas, a las reglas, al respeto, a la confidencialidad, a la prudencia, a la discreción, ¿sí? Para que nuestra profesión sea, practicamos de una buena manera. Entonces, esto es muy importante, muy importante. Y le hablo como profesional psicóloga. Y eso, los pacientes a veces vienen en consultorio, no porque eh, a lo mejor porque abordaste bien, ¿verdad? A veces los pacientes vienen por referencia, porque es buena persona, porque sé que le vas a guiar bien a mi hijo. Entonces, demos nuestro lugar, ganemos nuestro lugar, pero no con una conducta inadecuada, que nuestra conducta sea una conducta intachable, y donde vayamos con la mirada y con la frente bien alta, y ejerzamos nuestra profesión o ejercer nuestra profesión de una manera correcta. No nos dejemos avasallar por situaciones vulgares que pueden manchar nuestra profesión.
seamos buenos profesionales, mis queridos y futuros colegas. Bueno, continuamos. Pasamos la página 23. Y vendría a ser el último párrafo. Y dice, la educación moral como formación de hábitos virtuosos. Este es devorante. Dice, nos referimos a propuesta de educación moral que la entienden como adquisición de virtudes, como formación del carácter o como construcción de hábitos. Estas posiciones tienen numerosos puntos en común que les dan cierta unidad. Aquellos, dice, que mejor caracteriza este paradigma moral es la convicción de que una persona no es moral. Miren lo que dice aquí. Aquello que mejor caracteriza este paradigma moral es la convicción de que una persona no es moral si solo conoce intelectualmente la virtud. Para considerar, esto es ojo de los ojos, para considerar moral a un sujeto es preciso que mantenga una línea de conducta honrada, que realices actos virtuosos y que los haga habitualmente. Sin la formación de hábitos y sin la configuración del carácter, no hay personalidad moral, pero tampoco la habrá si dichos hábitos no son virtuosos. Es decir, si no apuntan en dirección al bien y a la felicidad para la que cada hombre está dispuesto y que cada colectividad necesita para reproducir sus tradiciones. Implícita o explícitamente en esta postura hay una clara orientación finalista o teológica, tiene que ser aquí la palabra, lo que supone la existencia de algo que permite establecer desde siempre aquello que es virtuoso o bueno para cada sujeto. Es tan importante esto que no tenemos que dejar hacer pasar como algo desapercibido esto, sino que es importante introducir en nuestra vida. Más nosotros que somos supuestamente, ¿verdad? Los que formamos la conducta o lo que orientamos la conducta, lo que nos encargamos de que esa conducta sea una conducta adecuada en esa persona. Entonces, cuidemos y tengamos en cuenta esto. Tiene que ser virtuoso, habitualmente practicada, dice. No sirve si es de teoría, sino que eso se tiene que ver en mi vida. ¿En dónde? En mi conducta. En esa conducta manifiesto que yo estoy todo el tiempo dinamizando, accionando. Ahí se tiene que ver. Por eso es tan importante que el psicólogo tenga bien parado su lugar, que sepa bien quién es y que lo cumpla su función y su rol de una manera correcta. Yo soy una persona que digo las cosas, ¿verdad? De
de frente. No, no me gusta la hipocresía, por ejemplo. Y no hace mucho, una discusión en un grupo de psicólogos de unos cuantos favoreciendo, por ejemplo, a lo que es el matrimonio gay, la adopción de los niños de matrimonio gay. Yo respeto la vida de ellos, pero por favor, no estemos de acuerdo con algo que no está bajo ninguna circunstancia, ni desde la ciencia, ni desde la psicología, ni desde la anatomía. No está eso, vamos a decir, escrito. Va contra todo. Entonces yo opiné, porque hay que estar, no, tenemos que entender, no, Dios mío, es un atropello a sus derechos y esto. Y nadie habla del derecho del niño que va a ser atropellado. Y entonces, discúlpeme, pero yo no soporto esas cosas. Hablamos de conducta, hablamos entonces, ¿qué somos? Si nosotros mismos no definimos lo que somos y si nosotros mismos vamos a apoyar, Profe, sí, con respecto a eso, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, profe, de que, por ejemplo, el tema del matrimonio homosexual no debería de realizarse, ni mucho menos la adopción, pero siempre la gente empieza a atacar los que están a favor de los principios religiosos que uno tiene y por eso nomás que uno no quiere que eso suceda. Entonces, lo importante sería también fundamentar la parte científica del por qué no es recomendable esas situaciones. así Yo, mismo. Y está fundamentada totalmente la parte científica, anatómica, psicológica, todo está fundamentada. yo por eso le sigo a Agustín Laje, que es un Ujú, politólogo argentino ujú, que increíblemente fundamenta todos los principios ujú. filosóficos, también principios científicos, donde demuestra que no es correcto, totalmente lo Psicológico también, psicológico también, ¿verdad? sí, así mismo. Y todo eso es fundamental y es importante. Y bueno, entonces yo justamente di mi opinión. Algunas se molestaron y otras aplaudieron, ¿verdad? Pero a mí eso no me interesa. ¿Por qué? Porque yo tengo muy bien definido mi postura. Yo no voy a apoyar porque hay que estar bien con fulanita o menganita o sultanita. Las cosas son como son. ¿Ah? Bueno, pasamos. Dice aquí, y esto es ojo de los ojos, la educación moral, así que la educación moral como hábito virtuoso es devorante. Acá también tenemos algo devorante. La educación moral como construcción de la personalidad moral. La educación moral supone una tarea constructiva. Como ha recordado José Rubio, dice, eh, José Rubio Cerracedo, la ética no se descubre, sino que se construye. Miren lo que él dice. La ética no se descubre, sino que se va construyendo eso. Se va adquiriendo y se va construyendo, ¿verdad? En la medida que la moral no sea una imposición heterónoma, que es justamente obligado, ¿verdad? Una deducción lógica realizada desde posiciones teóricas establecidas, un hallazgo más o menos azaroso
o una decisión casi del todo espontánea, dice, podemos decir que solo nos cabe una alternativa, entenderla como una tarea de construcción o reconstrucción personal y colectiva de formas morales valiosas. La moral, dice, ni está dada de antemano, ni tampoco se descubre o elige casualmente, sino que exige un trabajo de elaboración personal, social y cultural. Por consiguiente, no se trata de una construcción en solitario, ni tampoco desprovista de pasado y al margen de todo contexto histórico. Todo lo contrario, en una tarea influida socialmente, que además cuenta con precedentes y con elementos culturales de valor que sin duda contribuyen a configurar sus resultados. Pero en cualquier caso es una construcción que depende de cada sujeto. Así que depende de cada uno. Al final, uno se forma dependiendo de la predisposición que uno tiene para aprender eso. Bueno, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es lo que dice José Rubio. Dice que la ética no se descubre, sino que se construye. Muy bien. Y tenemos unos factores a la página 25 que vamos a tener como a modo de citar. Dice, en la página 24 dice, pero en cualquier caso es una construcción que depende de cada sujeto y pasamos a la página 25. ¿Y cuáles son? Ese que tiene que ir adquiriendo ese sujeto. Dice, la educación moral como construcción de la personalidad. Esto a modo de, que son las pautas, pautas para tener la personalidad. Vamos a ir así punteando. Pueden también decir, la construcción de la personalidad moral supone elaborar y encajar los elementos componentes que a continuación enumeramos. Ahí justamente, estos son las pautas. La construcción de la personalidad moral parte de un doble proceso de adaptación a la sociedad y a sí mismo, dice. Ese puede ser un indicador. También la construcción de la personalidad moral no puede tener en las pautas sociales establecidas y en las preferencias personales su último horizonte normativo. El segundo momento dice la construcción de la personalidad moral se caracteriza por la transmisión de aquellos elementos culturales y de valor que pese a no estar completamente enraizado en la trama social, consideramos que son horizontes normativos deseables. O sea que vamos a estar punteando, mencionando las pautas para la personalidad, para formarse, para que cada uno adquiera, vamos a puntear como 4 indicadores importantes. ¿Les parece bien? Bueno, solamente a modo de citar, eso vamos a tener en cuenta. Bueno, y hasta aquí es nuestra unidad. El resto es hacia modo de conocer, a modo de informarnos un poco todo el resto que queda ahí en la página, en la unidad 3. El miércoles, la unidad 4. Vamos a tratar de desarrollar todo. Yo voy a estar mañana congestionando unos trabajitos para que puedan hacer y que valen los puntitos, que es un proceso de evaluación y que ustedes tienen tiempo a ver si yo mañana se alza la plataforma. Entonces, para este viernes ya tienen que tener todito también completado esas preguntitas. Bueno, luego le voy a estar enviando el elemento o el material que vamos a utilizar para nuestro trabajo de campo. Y eso el miércoles le voy a explicar en qué consiste el trabajo de campo. Así que cuando ya tengamos o ya después de la parcial, ya podamos hacer ese trabajo de campo. Porque ese trabajo de campo
va a estar impreso un trabajo práctico con su carátula, introducción, contenido y conclusión. Y eso también, ese trabajo de campo va a ser con exposición y me tienen que enviar sus videitos. ¿Para qué? Para que ustedes me puedan exponer ese trabajo de campo. Así que ese trabajo de campo va a valer 20 puntos si se hace completo. Así que por eso ya le voy a estar enviando en la plataforma. Y el miércoles yo ya voy a estar explicándole a ustedes. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. La Muy tarea bien. de del tema 2 y 3 se va a empezar en la plataforma ahora. Yo voy a estar enviando las preguntitas que va a sumar puntito también, ¿verdad? El uno que yo ya les envié luego, el Sí, proceso de sí. evaluación 1. Ahora 2 les voy a enviar. Ah, dale, profe. Sí. Y el otro elemento que les voy a enviar es ya para usar el trabajo de campo, que de eso yo voy a estar hablándole el miércoles. ¿Está bien? Profe, Sí. el trabajo de campo sería grupal, dual, ¿cómo sería? No, mi corazón. Va a ser individual. Individual. Sí, porque van a hacer una visita al vecino. Ya. Van a hacer un estudio socioambiental. Ese es lo que van a hacer. Profe, yo no estoy todavía en la plataforma. ¿No estás todavía? No, Bueno, y Sonia seguro que ya está escuchando y le voy a nomás volver a enviar los. Licenciada Sonia. Bueno, después yo le voy a estar pasándole a ella los datos nuevamente. dale, Sí, profe. dale. Muy buenas noches. Nos estamos en contacto otra vez el miércoles. Que tengan una maravillosa noche. Y bueno, y mañana un día hermoso, bendecido. Cuídense, chicos, cuídense. Y bueno, y estamos en contacto. Que Dios Dale, les profe. bendiga. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe y compañero. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Chao. Buenas noches. Buenas noches.